Muy buenos días. Damos gracias a Dios por este tiempo, a todos los que nos acompañan, ¿verdad?, por medio de redes sociales. Damos gracias a Dios y también quienes están aquí presentes, a cada una de ustedes, hermanas, damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, pues vamos a dar inicio, ¿verdad?, a esta enseñanza que el Señor tiene para nosotras. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, orando, ¿verdad?, poniendo toda palabra en sus manos, en Él, que sea Él hablando a través de su palabra y ministrando nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por darnos la oportunidad, Señor, de una vez más, Señor, amanecer, una vez más, Señor, tener la oportunidad de darte gracias, de presentarnos ante ti, de dar fruto dignos de arrepentimiento cada día en nuestra vida, de ayudarnos a crecer en el conocimiento de tu verdad y que podamos, Señor, ser un testimonio vivo que agrade, que honre tu nombre. Queremos reconocer que estamos faltas y necesitadas de ti, Señor. Cada vez necesitamos más de ti, de tu palabra, porque todavía, Señor, no hemos llegado a la meta, pero estamos aquí con un corazón dispuesto, con un corazón, Señor, que quiere aprender, que quiere ser enseñada, instruida en las palabras sanas y en la voluntad tuya, Señor. Háblanos, muéstranos cómo afirmar nuestros pensamientos en ti cada día de nuestra vida, que podamos mirar siempre como tú miras las cosas y que siempre, Señor, seamos mujeres, hermanas, que bendecimos, que honramos tu nombre, que damos gracias, que reconocemos que no hay nadie más grande que tú y que cada día, Señor, nos maravillamos de la grandeza y de las maravillas que tú has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a quitar toda distracción, todo lo que nos impida, Señor, poner atención y concentrarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues damos gracias a Dios. Y bueno, nuestro tema de la serie El orden de Dios que estamos viendo se llama La mujer afirma sus pensamientos en Dios. Y bueno, hemos estado leyendo, ¿verdad?, este libro de Isaías 55, 8, 9. Vamos ahí y recordar un poco de lo que es nuestro Dios y lo que Él dice en su palabra. Dice, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos, dice, los cielos que la tierra, así son, dice, mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Verdad? Esta escritura ya la hemos estado leyendo y algunas ya se la saben de memoria, creo yo, ¿verdad? Y algunas ya lo hemos escuchado, pero otras estamos comprendiendo que los pensamientos de Dios, ¿verdad?, son más altos que los nuestros, sus caminos también. Y esta palabra es la base de nuestra enseñanza, es parte de lo que hemos estado viendo. Y bueno, vamos a otra cita bíblica, que es en la que vamos a profundizar un poquito más. Romanos 12, 1 y 2. Pues para que nosotros lleguemos al nivel de los pensamientos de Dios, ¿verdad?, ya no de nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Dios. ¿Qué necesitamos? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Y bueno, vamos a ver
ya veníamos hablando también de que muchas aquí hemos creído, hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos creído en Él, pero no todas hemos renovado nuestra manera de pensar. Y esa es la parte que necesitamos ir trabajando para que nuestros pensamientos, ¿verdad?, ya no sean nuestros pensamientos, ya sean los pensamientos de Dios, como Él piensa, no como nosotras pensamos, no como los demás dicen. A veces pensamos lo que los demás piensan y lo repetimos en acciones, pero nunca, o nos cuesta trabajo ir a Dios, ¿verdad?, y decirle: Señor, esto es lo que tú piensas. Y es ahí donde necesitamos una dependencia de Dios completa en cada situación de nuestra vida. Así que Romanos 12:1 y 2 dice así: así que, hermanas, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, dice, racional. Pero también dice: no os conforméis, ¿verdad?, a este siglo. Y yo creo que el Señor nos ha estado hablando con estas palabras ya en toda esta semana en el Instituto Bíblico, en la Junta. Bueno, el Señor sigue, ¿verdad?, mostrándonos que esto está pidiendo de nosotros. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que no conformarnos ¿verdad?, a como piensa el mundo? Y tengo que renovarme en mi entendimiento. ¿Pero para qué? Dice que para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que en la medida que nosotros nos vamos renovando con la palabra de Dios, hermanas, cada vez vas a conocer cuál es la voluntad de Dios a tu vida. Tristemente, muchas llevamos años de cristianas, ¿verdad?, y hemos creído en el Señor Jesús y tenemos una confianza en Él, en lo poquito que a lo mejor hemos recibido de su palabra, pero por la falta de la palabra, de la sana palabra, no fuimos renovadas en la manera de pensar. No hemos dejado que Dios trabaje en nuestra manera de pensar y entonces podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Muchas personas me dicen: yo no sé cuál es la voluntad de Dios a mi vida, y llevan años y no saben cuál es la voluntad de Dios a su vida. Eso es muy triste y Dios no nos quiere así. Dios quiere que sepas cuál es la voluntad de Dios a tu vida, en cada área de tu vida, en cada área de nuestra vida. Saber que hay áreas en nuestra vida que tenemos que llevarlas y deben de ir creciendo a la par. Entonces, esto, si no sucede, llega un momento en que nos frustramos, llega un momento en que dices: no, pues Dios no ha hecho nada. No, y la culpa siempre se la vamos a echar a Dios o a otros, menos a reconocer tu responsabilidad, mi responsabilidad, la mía. Y eso ha pasado de verdad por años, y por eso muchas veces no alcanzamos a conocer más a Dios, a saber cómo es que Él piensa en cada situación de nuestra vida. Bueno, el apóstol Pablo es llamado como el apóstol del orden, ¿verdad? ¿Por qué decimos que del orden? Él conocía a Dios de tal manera, hermanas, que tenía entendimiento de lo que debía hacer en todas las cosas. ¡Qué hermoso! Ese es el nivel que Dios quiere que tú tengas, ¿verdad? Que ya no dependas digamos, de ti misma, de lo que otros dicen, ¿verdad? Sino que, o de una disciplina puesta por los pastores, por las congregaciones, porque todo lo que se hace, que es un instituto bíblico, que es esto y los congresos, son disciplinas nada más, para ayudarte a ti a disciplinar tu vida espiritual. Pero no habría necesidad de eso si cada una tomara la responsabilidad, ¿verdad?,
de escudriñar la Escritura y de conocer más a Dios. Y sabríamos entonces lo que es orden y lo que es desorden, y ordenaríamos, ¿verdad?, aquellas cosas que están en desorden. Pero acuérdense que como somos tripartitos, ¿va?, también somos espíritu, alma y cuerpo, y tiene que trabajarse en esas partes. Por eso es que mi espíritu en Cristo está vivo, ¿verdad? Y todavía más porque el Espíritu Santo mora y el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Pero el alma, si no es renovada, todavía está encarcelada en sus emociones, en sus sentimientos, ¿sí? Y reprimimos y guardamos. Y todo eso, hermanas, se refleja en lo físico. Totalmente, ¿verdad? Nuestro físico deja ver lo que está pasando dentro de nosotros. Nuestro aspecto muestra qué está pasando dentro de nosotros. Ahora, ahí es donde nuestro Dios, amado Padre, quiere trabajar en ti. Ahí es donde necesitamos dejarlo que Él entre con su palabra, que es espiritual, y podamos nosotras entonces ordenar, fíjense, lo que está desordenado en esas áreas de nuestra vida. Y ahorita vamos a poner un ejemplo o alguna, para que podamos un poquito ver cómo es esto, ¿verdad? Pero entonces, el apóstol Pablo, él ya había llegado a un nivel de entendimiento, hermanas. Sí, fue un proceso, sí, pero trabajó, siguió, caminó en esa dirección. Y eso es lo que nosotras estamos haciendo, ¿verdad que sí? Amén. Estamos aquí precisamente para comprender más de cómo vamos a ser renovadas en nuestro entendimiento, ¿verdad? No necesitamos ir al psicólogo, ¿verdad que no? O al terapeuta, porque realmente hay quien sí ha determinado hacerlo. Ahora, ¿es pecado? No, no es pecado, ¿verdad? Porque también algunas pueden hasta satanizar eso, ¿verdad? Y decir, no, pues ¿cómo que la hermana fue? No, hay veces que las personas en este proceso que estamos viviendo en el Señor, por la falta de dependencia a la palabra y de estar en comunión con Dios, acudimos a esas ayudas del hombre. Pero es la falta de mi comunión con Dios lo que hace ir ahí. Eso también lo tenemos que reconocer. ¿Para qué? Para que entonces sepamos que no es Dios el que me ha dejado. Porque cuando vas y acudes al hombre por una respuesta, le estás dando más credibilidad al hombre que a Dios. Y eso, acuérdate, tenemos que ir a sus pensamientos, no a bajarlo a él a nosotros, no. Entonces, reconozco eso y digo, ok, Señor, en algún momento lo tuve que necesitar, pero no es lo ideal, no es lo correcto, no es lo que tú realmente quieres. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, ahora, fíjense, algo bien curioso que ha llegado a pasar es que algunas que acuden a un psicólogo, que son cristianas, resulta que les confirma el Señor lo que ya les había dicho, ¿no? Y de verdad, y tú dices, bueno, pues el Señor está entonces obrando, ¿se dan cuenta? Que no nos ha soltado, que nosotros somos las que nos soltamos de su mano, pero Él no nos suelta. No tengas temor, mujer. Aquí hay mujeres que han tenido miedo, temores, por circunstancias, por situaciones, por personas. No, el Señor está con nosotros. Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar, pero tenemos que confiar, ¿verdad? Confiar en Él, acudir a Él, saber que Él tiene la respuesta a la situación difícil que estás viviendo. Siempre, fíjense, el apóstol Pablo los llevó al orden, siempre, ¿verdad? A las iglesias, y sirviendo como debe ser y agradando a Dios con lo que hacía. Se dedicó a poner orden en las iglesias, corrigiendo el desorden a los hermanos y hermanas de la iglesia, ¿verdad que sí? Bueno, eso lo vemos en Corintios, lo vemos a través de Efesios y varias partes donde él puso orden.
que no tenían, fíjense, su mente renovada aún, o se estaba renovando, ¿sí? La mujer, hermanas, para afirmar sus pensamientos en Dios, es necesario, que sucedan circunstancias, hermanas. Es necesario. Date a la idea que las circunstancias de la vida que estás viviendo y pasando son necesarias, ¿verdad? Son necesarias que acontezcan, que sucedan, pero el punto no es ese. El punto es qué vas a hacer, cómo la vas a enfrentar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a enfrentar esas circunstancias de la vida? Eso es lo importante, hermano. Y saber que Dios está contigo, que no estás sola, ¿verdad? Para enfrentar esas circunstancias que harán que muevan tus emociones, tus acciones, incluso tus pensamientos, ¿sí? Pero no solo las circunstancias, hermanas. Ahorita vamos a ver qué otras cosas más, ¿verdad?, pueden mover. Pero hablemos un poquito de las circunstancias. Las circunstancias, les ha pasado que a veces se han sorprendido de la reacción de alguien. Puede ser el esposo, los hijos, alguna amistad, hasta de los pastores. Y se han sorprendido de alguna reacción en estas personas. ¿Les ha pasado? Que los conocen de una manera y por algún motivo te ofenden o se desesperan o se enojan contigo, ¿no? Sin que tuvieras que ver nada. Bueno, nada más que la presencia ahí, ¿no? Como que estuviste en el mal momento, ¿no?, de la persona. ¿Sí les ha pasado? Esto se ve como una injusticia, ¿sí o no? Así lo hemos tomado la mayoría. Sin embargo, ¿qué hacemos o cuál es nuestra responsabilidad? Si lo que estamos desarrollando, fíjense, mujeres, es afirmar lo que son nuestras convicciones, es decir, nuestros pensamientos. Es necesario que Dios nos pase, porque estamos hablando de esto, Dios está hablando de esto, y es necesario que en la semana te pasen circunstancias en las que vas a enfrentarte precisamente a este tipo de circunstancias, ¿sí? Mire, nuestra forma de ver tiene que ser como la ve el Señor, y el Señor hace responsable a cada quien, ¿verdad que sí? Por eso dice que aquel alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Entonces está siendo responsable a cada persona, a cada alma. Bueno, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? Lo mismo, hermanas. No tenemos que inventar nada ni tenemos que sacar nada de nosotras. Solamente es conocer a Él y aplicar lo que es Él. Entonces cada persona es responsable. Y si cada persona es responsable y una persona en un mal momento, ¿verdad?, me ofende, se empieza a enojar conmigo y empieza muchas cosas, ¿de quién es el problema? De la persona, ¿cierto? Porque a lo mejor, mira, y aún ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a tener un corazón compasivo con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a pensar también que pudo haber estado en una situación difícil, ¿sí o no? Porque pues nadie a lo loco así, ¿verdad?, se enoja o se desespera, ¿verdad? Pero, en el momento, tú no le puedes ayudar a la otra persona si primero tú no estás bien. Si tú primero, a ti te afecta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer paso, darme cuenta que si yo no tuve, ¿verdad?, que ver en ese momento y la situación está apuntando a que la persona está en un mal momento, ¿verdad?, por lo cual está reaccionando de esa forma. Primer paso, ¿verdad?, me calmo, ¿verdad? No permito, fíjense, eso sí está en nosotras, esa es, la responsabilidad es nuestra. No voy a permitir ser herida o lastimada, no.
porque no es conmigo la situación. No es contigo, hermana. No es contigo. Y tienes que pararte firme en tus pensamientos, en Cristo. ¿Por qué? Porque no es contigo la situación. Entonces, estoy porque aquí, Señor, porque te quiere usar. Porque si tú entiendes a qué Señor estás sirviendo, ¿verdad? Tú entonces dices, tú me has dado esta seguridad y esta parte, pues para ayudar a otros. Pero no vas a poder ayudar a otros, que quede claro, si no hemos renovado primero, ¿verdad? Eso es renovar. Si no hemos entendido que primero tú tienes que saber dónde estás parada, ¿sí? ¿En dónde estoy? Entonces, pues ahí mejor me callo, ¿verdad? Porque cuando una persona está en ese estado, lo menos que hables mejor. La blanda respuesta calma la ira. O sea, y no son cosas de nosotras, sino de Dios. Y si Dios tiene la verdad, pues entonces lo más sabio es seguir su consejo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejor callar, esperar. Acuérdense que el enojo, la desesperación, todas esas obras de la carne son sentimientos. Empezó por el pensamiento, pero al final terminan siendo sentimientos. Y un sentimiento no se para así rápido, ¿o sí? A ver quién ahorita está enojada y luego puede reír y luego puede llorar a la vez, ¿no? ¿Verdad que no? O sea, un sentimiento tiene su tiempo, ¿verdad? Tiene su tiempo. Y eso en todos los seres humanos, en todos. Unos tardan más que otros, pero bueno, ¿verdad? Pero tiene su tiempo. Ahora, ¿qué es lo más entonces sano? Esperar, ¿verdad? Y saber separar, mujer, hermana, saber separar cada cosa en su lugar. Por eso es el orden de Dios. ¿En qué sentido? Es que sucedió cuando estábamos comiendo, pastora, y la verdad que ni la comida me sabe. Separa, esperas, das un tempecito y le dices, podemos comer y luego vemos eso, ¿verdad? Eso es separar, hermana. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Y qué crees que va a pasar? Le estás ayudando y tú también estás con tus firmes pensamientos y convicciones de Dios en ti, ¿verdad? Y estás dando testimonio de quién es tu Señor. Que no te importe si el otro no lo está dando, ¿verdad? Porque a veces ese ha sido nuestro tope, ¿no? Que no, es que Él no lo hace, pero mira, nos podemos pasar toda la vida así y no vamos a ver nunca nada, porque ni el otro lo hace, pero ¿qué crees? Que ni tampoco tú lo haces, porque tampoco avanzas y tampoco se refleja para que el otro vea. Y entonces los dos están en el mismo lugar o en la misma posición. ¿Se dan cuenta? Yo lo descubrí cuando yo entendí eso, dije, no, ya, ya vamos a caminar con el Señor, ¿verdad? Y que Él haga lo que tenga que hacer. Y de verdad, y empieza el Señor a trabajar más pronto. ¿Por qué? Porque ya no estás en ¿cómo se puede decir? Que estás sobre de eso, ¿verdad? No, que es que el otro, no. ¿Cuál es mi parte, Señor? Nada más enséñame a ver mi parte. Y entonces, con eso, yo sé que te estoy honrando, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros alcanzamos a ver esto, ¿qué va a pasar? Estamos afirmando, mujeres, nuestros pensamientos. Eso es lo que está pasando, afirmar nuestros pensamientos en Dios, ¿sí? Y entonces vamos a poder ser de ayuda. Mientras no podemos. Primero necesitamos detectar, identificar lo que está sucediendo, ¿verdad? Con la razón. Y luego, el paso primero, ¿verdad? Es donde estoy ubicada yo primero. Y ya cuando yo ya sé, entonces ahora sí, separo las situaciones dependiendo de la circunstancia que estás viviendo. Y ya que separo, eso ¿saben qué ayuda? Apacigua el mal sentimiento. Yo me he percatado porque estás obedeciendo más a la palabra de Dios y apacigua tu mal sentimiento. Por ejemplo, a nadie nos gusta, y eso es una realidad, a nadie nos gusta que cuando pasa una situación de ofensa, ¿verdad? Y luego tienes que hacer este proceso de separar y decir, bueno, está bien, vamos a comer, luego platicamos eso.
tu sentir de que pues sí fue una ofensa fuerte, ¿no? Y entonces tu sentir, luchas con tu sentir, ¿no? Y en ese momento, o sea, realmente apaciguarte tu propio sentimiento no es tan fácil, pero con la ayuda de Dios, ¿qué crees que sí se puede? Porque estás poniéndolo a Él, o sea, a la palabra primero que a tu sentimiento. ¿Y qué crees? Ahí estás amando más a Dios. Qué tremendo. Por eso el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, hasta sobre nosotras mismas, sobre los sentimientos que nos quieren gobernar. Qué tremendo. O sea, la verdad yo decía, Señor, ayúdanos a ejercitarnos en la piedad. Esto es ejercitarse en la piedad constantemente. Ahora entiendo lo que es bueno, que es muy bueno, porque el día que vengan situaciones más fuertes, ¿qué va a pasar? Ya no nos va a derribar tan fácil. Ajá. Y vamos a poder, ¿qué creen? Ayudar a muchas personas, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, ¿verdad? O sea, esto se extiende, pero necesitamos primero nosotras ubicar. Ahora, algo que también cuesta trabajo cuando está pasando eso. ¿Qué haces cuando al ratito o en un momentito después el esposo te reconoce y te pide perdón? Otro pasito más. Unas dicen, no te perdono. Y es la primera respuesta. ¿Por qué? Porque el daño se dejó sentir, ¿verdad? No lo apaciguaste. Y entonces dices, no te perdono. Cuando tú, fíjate, no tenías, o sea, ¿por qué caer en una circunstancia a la cual tú no iniciaste? Pero ya por el hecho de no perdonar, fíjate, a aquel que te ofendió, ya tú estás en el mismo nivel que él, o que ella, o que aquellas personas. Y dices, no, por favor, me costó el primer paso, ¿verdad? Y en el segundo, ¡pum! Dice, Señor, por favor, ayúdame. Y es lo que decía el pastor, ¿verdad? Clamemos al Señor para que nos ayude, ¿verdad? A pasar esos niveles, por llamarlo así, ¿verdad? De entendimiento. Y entonces podamos, con alegría y gozo, ¿verdad? Vivir la vida en Cristo. Y entonces cuando dices, no, ahora, ahí hay un problema grave. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto porque yo sé que como mujeres lo vivimos casi a diario, ¿sí? Y hago énfasis porque acá hay otra. Puedes no perdonar y puedes resentirte. Y ese resentimiento sí te va a traer problemas, ¿sí? Él ya te pidió perdón, fíjate. Él ya cometió un pecado delante de Dios, pero él pidió perdón delante de Dios, fíjate, de la justicia de Dios, ya es perdonado. Aunque tú todavía lo sigas viendo como actuó, para Dios ya lo perdonó. Y tú al momento de resentirte y no perdonarlo, ahora se cambian los papeles, por llamarlo así. Y la justicia de Dios dice, ahora, si nosotras, hablo como mujeres creyentes y que tienen a veces hasta esposos incrédulos, con mayor razón somos más responsables, ¿verdad? De no esperar a que el incrédulo responda como un creyente, ¿verdad? Si tu esposo es creyente, bueno, qué bendición, ¿verdad? Entonces, si él responde inmediatamente para pedirte perdón, ¿qué es lo que tiene que recibir? Lo mismo, ¿verdad? Porque son entre creyentes. Entonces, tenemos que aprender a perdonar fácilmente, ¿verdad? Las ofensas de otros. Sin embargo, cuando pasa eso, hermana, créeme, ese resentimiento es pecado delante de Dios y eso va a afectar tu salud, va a afectar muchas cosas. Por eso es que es bien importante que si tú has estado todavía en esa parte, vayas a Dios y le pidas la ayuda. Señor, ayúdame a perdonar pronto, a no dejar que el sentimiento me haya invadido y entonces yo reaccione de esta manera. Porque ¿qué pasa? Que ni se soluciona la situación, ¿verdad?
porque ahí está todavía esa situación. Bueno, entonces debemos perdonar. A veces el dolor te impide, ese dolor que tú permitiste, pero acuérdense, es mi responsabilidad no dejarme herir, es mi responsabilidad. Acuérdense, David, cuando fue lanzada las flechas directas a su corazón, ¿qué hizo? Dejó que le tocaran. No, ¿qué hizo? Las esquivó. Fíjense, las esquivó. Cuando tú escuchas una ofensa directa a tu corazón, porque los que más nos conocen son los esposos, los hijos, ¿verdad? Y las personas más cercanas a nosotros, y saben dónde dar, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Esquivarlo. Es decir, oídos sordos. Ahí sí, oídos sordos, ¿verdad? Todo lo que viene para ofenderme, para destruirme, oídos sordos. No quiero ni prestar memoria, porque algunas pues se acuerdan, ¿verdad? Y de palabras, y no, porque eso es un daño para ti misma, ¿sí? Entonces no, esquivamos eso y entendemos que por el momento de desespero, de enojo o de un mal momento, pudo haber salido, porque hasta nosotras nos ha pasado, ¿verdad que sí? Entonces es ahí donde vamos afirmando nuestros pensamientos. Y bueno, esto es en cuanto a las circunstancias, ¿verdad?, que nosotras vamos viviendo en nuestra vida. Pero decíamos que no solo las circunstancias, hermanas, algunas, ¿verdad?, no afirman sus pensamientos, y es necesario que los afirmen en Dios, porque hacemos más caso algunas a los sueños. ¿Hay alguien aquí que todavía lo que sueña piensa que es así o que va a pasar así? Porque créanme, eso es un distractor también. Y hay sueños en los que no son de Dios, ¿sí? Incluso son del enemigo directamente a tu vida y a tu familia, ¿verdad? Directos, así para que los veas así quiero que lo veas, así quiero que la veas. Y si uno empieza a meditar en eso, ¿verdad?, o empieza a hacer más caso a eso que a la palabra de Dios, que a las promesas que Dios ha dado, no, pues ya nos desviamos, ¿sí? Nos desviamos. Entonces, eso no va a ayudar a que afirmes tus pensamientos en Dios. No va a ayudar. Y no va a haber una renovación en tu entendimiento. Por eso es que tenemos que no conformarnos, ¿verdad? No me conformo a este sueño que me vino a decir todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que Dios dice. No, ¿verdad? O algunas por comentarios en Facebook, ¿verdad?, han movido nuestras convicciones, nuestros pensamientos. Y a veces creemos más eso, que nos ha distraído de poner la mirada en Cristo solamente y en sus promesas, ¿verdad? Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo y en sus promesas. Nada más ahí que en Cristo y en sus promesas. Recibir de parte de Él. Filipenses 4:7, hermanas. Vamos a leer desde el 5, desde el 6. Entonces, ahorita vamos a orar, ¿verdad?, también para que el Señor nos ayude a soltar aquellas cosas que hemos dejado que entren en nuestro corazón, aquellos daños. Filipenses 4:6 dice: por nada estén afanosos o afanadas, ¿verdad? Por nada, hermanas, nada es nada, ¿verdad? Nada, por nada estés afanada, sino sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
con acción de gracias. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanas. Si el problema no fue tuyo, ve en oración. No estés trayendo tú ahí la situación. Ve en oración, entrégasela al Señor, ¿verdad? Y ruégale por esa persona y bendícela, ¿sí? Porque también como tú, le está costando. Tengamos compasión, ¿verdad? Porque si el Señor ha tenido compasión de nosotras, lo menos que podemos hacer es sentir compasión de otros. Y más de los que amamos, ¿sí o no? Entonces, dice, y la paz de Dios, 4:7. Cuando esto entonces hagamos, hermanas, ¿qué va a pasar? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Por lo demás, hermanas, el 8. Todo, fíjense, lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensar. En esto vamos a pensar, ¿verdad? Y es aquí, fíjense, el 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto se aprende, esto se recibe, y esto se ve y esto se oye. Que nosotras mujeres seamos, ¿verdad? Mujeres sabias que ayudan, ¿verdad? Que saben afirmar sus pensamientos en Dios y que piensan en lo que Dios quiere que pensemos, ¿verdad? Como es en la verdad de Dios, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, porque muchas veces la malicia, acá, ¿verdad? En la mente, nos impide también ver a las demás personas como Dios los mira. Y es ahí donde nosotras necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado para que la paz de Dios reine en nosotros, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, ahí donde están, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Señor, oramos a ti, mi Señor, porque sabemos la grande necesidad que tenemos de que nuestra mente sea renovada por tu palabra. Tú nos dices que no nos conformemos a este siglo, es decir, a este mundo, a la filosofía, a la forma de pensar que piensa el mundo sin ti, porque no les ha traído bien sino mal. Nosotras queremos, Señor, vivir vidas en victoria, vidas llenas de tu presencia, y para eso necesitamos que nuestra mente sea renovada. Ya no queremos seguir batallando con las obras de la carne, Señor, que están contra el Espíritu, sino queremos ser llenas de tu Espíritu Santo para poder entonces, Señor, afirmar nuestros pensamientos en ti y podamos tener acciones dignas de ese Dios de orden, que podamos todo llevarlo al orden y que cuando nuestros sentimientos los sometamos, Señor, sea porque estamos ordenando lo que tú quieres que ordenemos, y eso te honrará, eso te bendecirá, eso enaltecerá tu nombre. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos hablado de más, por todo lo que a veces, ese es un lado, el lado cuando hemos sido ofendidas o hemos sido dañadas, pero también está el otro lado, Señor, en la que nosotras a veces hemos ofendido, porque también pasamos momentos desagradables o desesperantes o presionantes que nos hacen actuar de maneras incorrectas, ofendiendo a todos. Y si ese es nuestro caso, perdónanos, Señor, perdónanos, porque ahí mi responsabilidad es asumir lo que he hecho y pedir perdón, Señor, porque necesitamos también, Señor, pedir perdón cuando nosotras mismas hemos dañado y querido perjudicar a los esposos o a los hijos o a alguien más, Señor. Perdónanos,
porque eso no te agrada. Y queremos, Señor, afirmar nuestros pensamientos en ti, y que la culpa no sea, Señor, lo que invada nuestra vida, porque en el momento que te pedimos perdón, fiel es Jesús el justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y creemos en tu perdón, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Confiamos plenamente en que tú obrarás. Gracias, Señor. Ayuda a mis hermanas, Señor, que están teniendo ciertos temores, miedos a causa de otras conductas de otras personas, que no amedrenten su corazón, Señor, sino que tú les ayudes a levantarse, a estar confiadas en que tú estás con ellas, que no las has dejado y que seguirás estando ahí, pero que pides una respuesta, que pides que actuemos como tú nos estás pidiendo, de manera sabia, de manera prudente, de una manera, Señor, con sabiduría, con amor, con comprensión, para que entonces, Señor, tú seas glorificado. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos despedimos de redes sociales.